Bueno, eh, buenas noches. Mi nombre es Laura Mejía, bueno, Laura Cristina Mejía Pola. Y en este momento les voy a hablar un poco de la violencia social. Bueno, como todos sabemos, este trabajo está basado en el texto que nos enviaron desde la UNED, Conociendo la violencia de Tosca Hernández. Y vamos a ver los distintos tipos de visualización de violencia que se entienden. Me parece que es un muy buen texto para iniciar con el estudio de la violencia y más que todo la violencia social. En este caso, no voy a utilizar el texto de forma idéntica a como ella lo fue desarrollando, sino que he intentado agarrar las ideas y entremezclarlas un poco entre sí para que yo siento que de esta forma se entiende un poco mejor y de esta forma lo entendí yo, entonces espero que se pueda transmitir de buena forma, de buena manera. Pero bueno, iniciemos. Ella inicia, esto sí, está desde el inicio con las concepciones de violencia y continúa elaborando que la violencia muchas veces es entendida simplemente como la violencia criminal. Y como violencia criminal, ella explicaba que la violencia en la cual se violan los tipos penales, como por ejemplo la violencia doméstica, donde sabemos que es penado por ley violentar a alguien, más si es de nuestra familia, o pegarle a la mujer, o pegarle a los hijos. Sabemos que esto no está bien y sabemos que además está penado por ley. También entendemos la violencia como los robos, los asaltos, donde son situaciones que el mismo Estado nos está protegiendo en contra de este tipo de violencia. Aquí voy a traer un punto importante que desarrollaré más adelante, pero es importante saber que los tipos penales no son apolíticos. Y con esto me voy a referir más adelante a la violencia que está legitimizada, y esta es la violencia del Estado. A los tipos penales no ser apolíticos siempre hay una probabilidad, o de hecho en muchos de los tipos penales, más cuando tienen que ver con delitos patrimoniales, como el robo o el hurto, muchas veces las normas que se están tutelando están violentando de cierta forma a ciertos sectores sociales. Esto en el derecho penal se le llama selección primaria, que es la primera selección que hace el legislador para elegir el grupo de delitos que él va a entender como una conducta mala y que se debe de penar. Ella también continúa hablándonos de que la violencia, o por lo menos la concepción de la misma, es uno de los dilemas más relevantes de nuestro tiempo, debido a que esta concepción es muy compleja. Desde todas las áreas de las ciencias sociales se va a tener una concepción distinta, y además, dependiendo del enfoque que le estemos dando a nuestra investigación, la violencia puede cambiar. Podemos tener violencia simbólica, podemos tener violencia física, podemos tener violencia legítima o no. Y esto va a cambiar dependiendo del enfoque de la investigación. Si estamos haciendo una investigación de violencia doméstica, podremos ver un tipo de violencia como la sevicia, o si estamos haciendo un enfoque un poco más simbólico, como la violencia social o la violencia a los pueblos, podremos ver algunos tipos de violencia como los que están normatizados o institucionalizados, que no necesariamente son tan fáciles de ver, sino que están detrás de una cortina, podríamos decirlo así. También entendemos que la violencia en sí, la palabra, contiene una ambigüedad. En este caso, la palabra, dependiendo como les estoy explicando del contexto, va a cambiar el tipo de violencia y la forma de entenderla o sentirla. Continuando con la complejidad del contexto, entendemos, y ella lo divide de esta forma, que la violencia primero es una palabra. Es una palabra que está en el imaginario colectivo y es una palabra que se usa en el coloquio todos los días, en la vida cotidiana. Entonces, separándonos un poco de ese lado, o sea, más bien incluyéndonos un poco dentro de la sociedad y no viéndolo desde afuera, que es muy complicado, la violencia llega a tener un significado coloquial, lo que va a entender una persona por violencia, y esto normalmente es un tipo de violencia física, el bullying, la violencia doméstica, la violencia contra los animales, todo esto va a ser tipos de violencia que se entienden desde la cotidianidad.
Pero también esta cambia en los diferentes espacios y los diferentes contextos. No es lo mismo la violencia física para nosotros aquí que en los países árabes, o no es igual de concebida como algo malo, tal vez algún tipo de violencia simbólica dentro de las familias hacia las mujeres aquí que en algunos países árabes o China, por ejemplo. La palabra violencia de forma cotidiana también contiene este índice de criminalidad que hablábamos al principio, y también, o sea, se entiende la violencia como algo, de nuevo, una violación a los tipos penales, que no siempre es el único tipo de violencia que hay. Los tipos penales pueden ser un tipo de violencia también. Las violencias intrafamiliares, y la violencia también es entendida por la víctima. La matriz emocional de cómo ésta se sintió y qué tan violento o no es un acto depende de la causa que se haya causado en la víctima. Seguimos con la interacción humana. Aquí trae un concepto muy importante, y es que la violencia es vivida. No hay violencia si no hay alguien que la sienta. También, como hablamos más adelante, la violencia es estudiada por varias disciplinas y es interpretada por las mismas, por lo que no tenemos un concepto específico de violencia, sino que esta va a variar dependiendo del tipo de estudio que se haga y el tipo de violencia que se esté estudiando, se podría decir así. La violencia está dentro del imaginario colectivo, por lo que es un proceso social y subjetivo. Aquí podemos meter la fenomenología kantiana, en donde podemos decir que dependiendo del tipo de persona o de cómo viva la vida, esta persona va a entender la violencia como algo o no. Para una persona puede ser muy violento pegarle a alguien o pegarle a su hijo para que entienda que lo que hace no lo debe hacer para otra persona, por ejemplo mis padres, no lo es. Es algo común, y de lo contrario, si usted no le pega a su hijo, él no va a entender. Son cosas en las que mucha gente difiere, y por esto es que es una interacción humana y es la misma, como cualquier palabra dentro del lenguaje, es la misma humanidad la que la crea. Después, la violencia efectivamente es un proceso histórico. La violencia va a cambiar de rostro según la época. Esto diciéndolo de la forma de que, por ejemplo, podemos ver el Jim Crow en Estados Unidos, cómo la violencia se ejercía tan fuertemente en las personas negras, y para ellos esto era normal, era algo que de hecho se debía hacer porque eran seres inferiores. Este tipo de ejemplo también nos sirve para encontrar que la violencia varía según los orígenes. Muchas veces una de las formas que se utiliza para legitimar la violencia es que las personas somos biológicamente diferentes. De esta forma entendíamos que la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres es legitimada porque ellos son seres inferiores, o en este caso las personas negras también, y si eres una mujer negra todavía peor porque eras el doble de inferior. Estas cosas van cambiando, y en la actualidad tenemos nuevos significantes y nuevas percepciones. Ya nosotros no vemos a las personas, bueno, algunos ya no vemos a las personas negras como inferiores ni a las mujeres, pero otras personas pueden todavía tenerlo. Y tenemos nuevas significaciones de la violencia, porque cosas que antes no se veían como violencia, como el bullying, que normalmente se veía como algo de niños, algo normal, ahora sabemos que es algo violento y que no se debe de hacer. Aquí vamos a hablar de la legitimidad. La violencia aparece en diferentes momentos explicativos, y aquí voy a usar el ejemplo del nacionalsocialismo o el nazismo, en donde les voy a explicar de nuevo, o les voy a explicar más bien, voy a ahondar en la idea de que el Estado efectivamente tiene la forma legítima de ejercer violencia. En el nacionalsocialismo, los tipos penales y la penalidad en sí era una forma de violencia, porque se usaban contra una población específica, no por haber cometido un delito o por estar haciendo un daño social, sino por pertenecer a esa población específica. Esto no es algo que haya cambiado
en nuestras épocas. Podemos ver en Estados Unidos los problemas que se tienen con los policías y los múltiples afrodescendientes que han muerto porque la policía, por solo su color o por solo verlos y pensar que pertenecen a una población, verlos caminando por Brooklyn o por lugares no, Harlem, lugares tal vez que no son bonitos, entre comillas, ¿verdad? Piensan que estos son pertenecientes a gangs o que están cometiendo delitos de nuevo. Entonces se criminaliza a una persona que no está cometiendo ningún tipo penal. Estamos hablando de un derecho penal de autor, en donde el Estado, de hecho, está ejerciendo la violencia con una población específica y de una forma legitimizada. En Costa Rica, por ejemplo, pasa mucho con los sectores empobrecidos. Aquí se puede ir perfectamente a la cárcel por hurtar 3 atunes. Y de hecho ha pasado, se hurtan 3 atunes, el muchacho sale corriendo del mercado, bota un stand, ya es robo grabado y perfectamente en un tribunal de flagrancia se puede mandar a la cárcel. También se da la criminalización de la protesta y esto responde mucho al capital. Y el capital hasta cierto punto es el que va a legitimar al Estado para estar ahí y ejercer la violencia. En Costa Rica hace mucho tiempo, cuando se construyó la carretera San Ramón, pues también era una forma de violencia porque la construyeron personas privadas de libertad, entre ellas negros y prostitutas. La violencia también se necesitan excusas para ejercerla. Entonces una de las excusas más fuertes que se utiliza es el miedo. Y con el miedo no me refiero a que el Estado, bueno sí, de hecho sí, el Estado nos introduce el miedo a nosotros como personas para que ellos puedan violentar nuestros mismos derechos. Y esto lo llama la autora contraviolencia. Tenemos un índice de criminalidad altísimo, entonces vamos a armar más a los policías y los vamos a mandar a golpear más a los criminales cuando cualquier persona puede ser confundida por un criminal. Vamos a enviarlos a la cárcel donde no se les van a respetar sus derechos humanos, pero como son criminales, entonces no importa tanto porque no son personas. Son cosas que el mismo Estado nos intenta ver y no estamos, tal vez algunas suenan hasta ridículas, pero no están lejos de la realidad. El imaginario colectivo verdaderamente piensa que los criminales no son personas y no se ve que en Costa Rica muchos de los delitos cometidos son delitos de narcomenudeo o de hurto por hambre. Pero a nosotros nos meten el miedo y cada vez vemos más penas y más cárcel, cuando ni siquiera se ha hecho una expansión dentro de la cárcel para poder meter más personas. Después, esta cita me gustó mucho de la autora, en la cual se dice la violencia no se encuentra solo presente en los extremos, sino que se instala en la normalidad. Y aquí les hablaba de nuevo, trae a colación la violencia legitimada. El Estado efectivamente es uno de los actores más violentos de nuestra sociedad y es el que menos vemos ejercer violencia nosotros como personas, porque entendemos al Estado como que está supeditado a la justicia y no vemos que la justicia en realidad es una de las ramas del poder punitivo del Estado y que verdaderamente él, si se expande en el poder punitivo, que es lo que está haciendo, como por ejemplo con los delitos de peligro abstracto o los delitos de mera tenencia, tener un arma de fuego o tener drogas, en los cuales ni siquiera se está cometiendo un delito, pero ya se puede ser penado. Y esto es verdaderamente preocupante, porque cualquier persona, por error o por no error, podría estar cometiendo un delito de tenencia. Yo podría tener un arma, no usarla, no querer usarla, solo tenerla ahí porque sí, porque me gusta coleccionarlas. Y eso efectivamente podría ser un delito si no tengo las formalidades necesarias para tener el arma. Y esto es normal. O sea, nosotros vamos caminando por la calle y vemos una persona que la está agarrando la policía y tal vez no la está agarrando de la mejor forma. Y una persona normal piensa, seguramente hizo algo mal y se lo merece. Y no necesariamente es así. Por último, para concluir, saber que verdaderamente la violencia es parte del imaginario colectivo
que es este quien la crea y es este quien la va a cambiar o no en la historia, quien va a cambiar o no la palabra y quien la va a contextualizar en donde sea que sea necesaria meterla, sea con miedo, sea sin miedo, sea contra violencia o sea violencia de una pareja. La violencia siempre se envuelve en un espacio relacional, no hay violencia solo porque sí, sino que la violencia siempre va a necesitar mínimo de 2 personas, una que violente y una que reciba la violencia. Y es dentro de este espacio relacional donde se puede erradicar. La violencia nunca se va a erradicar con violencia. De hecho, la violencia, como dice en el siguiente punto, solo lleva a más violencia. El derecho penal, por ejemplo, nunca va a resolver el trasfondo de lo que lo ha llevado. El derecho penal, por ejemplo, podrá penar a la persona que se robó los atunes y mandarla a la cárcel, pero nunca se va a poner a pensar por qué esa persona llegó a robarse los atunes, qué la llevó a eso y si es falta de educación, falta de empleo y cómo el Estado puede hacer algo al respecto. La penalidad nunca se va a preguntar eso. La violencia es histórica, efectivamente, como vimos con el nacionalsocialismo, como vimos con el Jim Crow, que el Jim Crow de hecho aún no se ha erradicado. Verdaderamente en Estados Unidos todavía sigue siendo un estado, un país muy racista y no sabemos cuándo esto se va a llegar a erradicar. El feminismo ha hecho muchas reivindicaciones por las mujeres, pero las mujeres siguen siendo vistas como un sexo débil, cosa que no son. Y en los países árabes todavía son violentadas en muchos de sus derechos como ser humano porque no son vistas como un ser humano igual a los hombres. Además, debemos de saber que la violencia se debe resolver dentro del espacio relacional y no buscar venganzas. El proceso penal normalmente es un proceso muy vindicativo, en el que la víctima se ve vista como algo que hay que proteger más que la persona victimaria, sin pensar en el problema subyacente que llevó a la persona victimaria a cometer o no el delito. Aquí es donde tenemos que tener una pérdida de la singularidad y preguntarnos qué hay detrás del hecho fáctico, qué hay detrás de lo que llevó a esta persona a robarse atunes, qué hay detrás del hecho de que las personas negras sean vistas como algo más pequeño. Y aquí es donde es nuestro deber como científicos sociales estudiar la historia, de hecho, para entender los trasfondos de las consecuencias que estamos viviendo en este momento. Y por último, la autora hablaba de reconstruir, reconciliar y resolver. De esta forma vamos a poder evitar violencia.